Florecita Siente que Sabe es una sección del podcast La Gente Sabe Cosas, donde encontrarás colaboraciones con otros creadores de contenido u ocurrencias muy a título personal. Creo que más que compartir lo que sé, comparto lo que siento. Hola, hola, mis queridos humanitos. Les saluda la psicóloga Flor Fuentes Paniagua, creadora de Alternatus y de este bonito proyecto, o sea, yo mera. El día de hoy es un episodio de Florecita Siente que Sabe, o sea que estoy yo solita, aquí sin ninguna invitada o invitado. Y el día de hoy vamos a hablar en el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, o como yo prefiero llamarle, el Día de los Amores, o podemos preferir no llamarle de ninguna manera, ya que es una fecha especialmente dedicada a buscar estimular el consumismo con el pretexto de las relaciones amorosas y amistosas. Independientemente de cómo lo podamos ver, no vamos a negar que sí es una fecha que suele tener cierto peso, cierta carga simbólica, e incluso la persona más anarquista puede tener un significado esta fecha, ¿no? Ya sea positivo, negativo o bueno, simplemente una invitación para reflexionar y repensar cómo estamos viviendo en la actualidad nuestros vínculos. Y este podcast precisamente va a buscar eso, hacer una reflexión sobre cómo estamos viviendo nuestros vínculos en este momento histórico. El día de hoy, ¿qué van a encontrar en este episodio? Van a encontrar un poco de estadísticas sobre la pareja en México y cómo ha ido cambiando a lo largo de las últimas 2 décadas. Y sobre todo nos vamos a dedicar a hablar sobre cómo es buscar y encontrar el amor en tiempos de responsabilidad afectiva. Vamos a explorar qué es la responsabilidad afectiva, cuál es la relación entre el deseo y la responsabilidad, el compromiso, tanto físico, emocional, sexual, y algunas inquietudes comunes que escucho especialmente en consulta y que sé que son sentires y sentipensares que están atravesando no solamente ciertos consultantes, sino seguramente muchísima gente, hombres y mujeres, dentro de un rango de edad, digamos, de los 25 a los 35. Y vamos a concluir hablando de los límites personales en tiempos de responsabilidad afectiva. Cómo establecer mis límites sin lastimar a la otra persona y cómo terminar relaciones también. Asimismo, cómo aceptar los límites de otra persona sin transgredir los míos. Y vamos a explorar un poco esta idea de no querer lastimar a otra persona. Así que yo ya tengo mi cafecito, mi pan y una charolita con fruta, con yaca especialmente. Vayan por su tecito, su cafecito, su vinito, su cigarrito o lo que sea con lo que gusten acompañar esta plática que se va a poner muy buena. Comencemos con el estado actual de las relaciones en México. Hice una investigación no demasiado exhaustiva, debo decir, acerca de los matrimonios, los divorcios y la relación matrimonios-divorcios, que es solamente una forma de medir los dispositivos de alianza, en este caso el matrimonio, de las configuraciones amorosas. Aquí, por supuesto, hay mucha discusión a partir de que lo que se pueda registrar, tanto estadística como legalmente, sea específicamente el matrimonio, y para lograr acceder a ciertos derechos desde otra configuración como el concubinato, que puede ser, la unión libre, es bastante más complicado, ¿no? Y bueno, aquí nos podríamos meter en una discusión de biopolítica y de la administración de los cuerpos, de los afectos y de las relaciones, pero creo que ese será tema para otro podcast. La estadística de nupcialidad, el dato de nupcialidad se registra actualmente a partir de las actas de matrimonio de las instancias informantes, el registro civil y otras instancias que tienen la autoridad de emitir constancias de matrimonio. Las registran, las capturan en libros y las envían al INEGI.
El INEGI condensa todos estos datos y los muestra en los datos a los que tenemos acceso. Y bueno, en el año 2000 se registraron 707.422 matrimonios. En el año 2022, es decir, en estos 22 años, de diferencia del 2000 al 2022, se registraron 507.052 matrimonios. En 22 años hubo un porcentaje de disminución del 28.35 en la contracción de matrimonio. O sea, se disminuyó un 28% el número de matrimonios que se llevan a cabo desde el 2000 hasta el 2022. Es un número bastante alto, para 22 años. O sea, casi que es 1.2% por año lo que se ha disminuido y es considerable. Por otro lado, en el año 2000 se registraron 52.358 divorcios. Lo voy a repetir, en el año 2000 se registraron 52.358 divorcios. En el año 2022 se registraron 166.766 divorcios. O sea, los divorcios en este periodo de tiempo incrementaron en un 31%. Es muchísimo. De hecho, si se dan cuenta, los divorcios incrementaron más que los matrimonios. O sea, más gente se está divorciando de la que se está casando, si lo vemos en una relación de incremento. Y algo bien interesante en ambas estadísticas es que en el año 2020, que lo podemos pensar como la cúspide de la pandemia, hubo 335.563 matrimonios, a diferencia del año 2019, el año anterior, con 504.923. O sea, del 2019 al 2020 bajó un 33% de matrimonios. Por supuesto que podemos pensar es que había muchas instituciones que estaban cerradas, es que la gente no se estaba casando, sabemos que hubo muchísimas parejas que pospusieron sus bodas, pero también hay una reducción significativa en los divorcios. En el 2020 hay 92.739 que en contraste con el 2019, que se muestran 160.107, y el 2021, que muestra 149.675 divorcios, el 2020 disminuyó en un 42% en relación con el 2019 y volvió a incrementar en el 2021 un 61%. El porcentaje de divorcios. ¿Cómo interpretar esto? Se los dejo a ustedes y a las investigadoras y cientistas sociales. Las ideas que a mí se me ocurrieron fue simplemente las instituciones estaban cerradas, no se estaban prestando estos servicios, pero también podríamos hacer análisis un poco más, digamos, del estilo de vida y del ciclo vital en este periodo del 2020. Si pensamos en que la actividad económica, laboral, doméstica, familiar se atravesó y afectó muchísimo a raíz de la pandemia, probablemente estos cambios también llevaron a replantearse un deseo de separarse, más allá de la imposibilidad institucional, ¿no? Tal vez no necesariamente desde un ya no me quiero divorciar porque esto está bien difícil, sino un hijo, o sea, no tipo ya me volví a enamorar de mi pareja, ¿no? Sino, híjole, ahorita está súper complicado divorciarnos, no es viable operativamente para la familia y entonces vamos a aplazar esto. Lo cual es muy, muy probable que así haya sido, ya que nuevamente para el 2021 los divorcios incrementan en un 61% en relación con el 20. ¿Podremos saber en algún momento si esa gente que no se divorció en el 2020 sí se divorció en el 2021? Pues no lo sé, tal vez, pero creo que son datos bastante interesantes.
Si ustedes vieran las gráficas, es bien impresionante cómo del 2019 al 2020 se ve así un pico hacia abajo, ¡pum! Y del 2020 al 2021 otra vez vuelve a subir, ¿no? Tanto en matrimonios como en divorcios. Y finalmente, la relación matrimonio-divorcio a la fecha es de 32 divorcios por cada 100, es del 32%. En 1994 era de 4 divorcios por cada 100 matrimonios. En el 2010 de 15 divorcios por cada 100 matrimonios. Del 2010 al 2022 ha incrementado esto en un 17%. Entonces, para que se den una idea del incremento, no solo menos personas se están casando, sino que también más personas se están divorciando. Y aquí nos da la estadística material para hacernos preguntas interesantes a nivel reflexivo y también de investigación cualitativa y longitudinal, especialmente sobre quiénes se están divorciando, quiénes se están casando, quiénes están decidiendo otras maneras de relacionarse y qué procesos les están atravesando para tomar estas decisiones. Lo cual nos lleva al tema que nos convoca el día de hoy, que es cómo es encontrar y buscar el amor en tiempos de responsabilidad afectiva. Comencemos tratando de definir qué es responsabilidad afectiva. Y digo tratando de definir porque en realidad no hay un consenso ni de dónde se originó este concepto, ni a quién se le podría acuñar, ni de una definición única y global, ¿no? Más bien lo que podríamos considerar son algunas generalidades de la responsabilidad afectiva que vienen desde la ética como una disciplina de la filosofía, pero también desde las propuestas de relacionarse no monógamas en las cuales la ética de los afectos pasa a ser central para no replicar opresiones que se viven sistemática y normalmente en relaciones monógamas impuestas o en relaciones no monógamas, no éticas como la poligamia. Recordando que la poligamia es la posibilidad de contracción de matrimonio de una persona con más, es decir, generalmente viene a ser un hombre que tiene permiso legal reconocido por el Estado y otras instancias importantes como la religiosa para contraer matrimonio con más mujeres. No solamente tener una esposa, sino tener 4 esposas, siempre y cuando pueda cumplir ciertas obligaciones económicas, de cuidado, de parentales. Sin embargo, aquí, sin afán de ser una feminista blanca de Occidente, habría que cuestionar bastante los orígenes patriarcales y las estructuras patriarcales para las cuales es de utilidad la poligamia y en dónde queda el papel de la mujer, de su autonomía y de sus posibilidades de elección tanto relacional como de su proyecto de vida. Para no complicarnos, vamos a decir que la responsabilidad afectiva es la conciencia activa, preventiva y reparativa de cómo nuestras acciones pueden influir en las emociones y los sentimientos de otras personas. Y pongo especial énfasis en la parte activa porque generalmente todas las personas sabemos que nuestras acciones pueden tener un efecto en las otras personas. Sin embargo, poco hacemos para tratar de cuidar que este efecto sea lo menos nocivo posible e incluso para responsabilizarnos de cuando efectivamente una acción incidental o intencionada tuvo un efecto de perjuicio para otra persona. Algo que a mí me gustaría preguntarles y que ustedes reflexionen es para ustedes qué es la responsabilidad afectiva basada en sus experiencias, cómo la aprendieron, cómo piensan el concepto,
Lo piensan a partir de lo mucho que han sido lastimados o lastimadas, o lo piensan a partir de lo mucho que han ustedes podido llegar a lastimar. Y creo que a partir de ahí también podemos encontrar en el cómo nos relacionamos con el concepto, el cómo lo podemos aplicar. Porque si lo pienso como la responsabilidad afectiva es algo que yo necesito que apliquen conmigo porque me han lastimado mucho, porque yo ya no confío en nadie, es decir, porque yo he sido una víctima de la falta de responsabilidad afectiva de la gente, entonces de alguna manera mi forma de relacionarme es como los otros me deben responsabilidad afectiva y yo no me cuestiono. Yo no me cuestiono si yo he dañado, yo no cuestiono mis acciones y me pongo en un papel pues de perpetua víctima, ¿no? Sin embargo, si dices la responsabilidad afectiva es algo que es complicado para mí de ejercer, pero algo a lo que trato de poner atención porque anteriormente he lastimado a personas y no me ha gustado la sensación personal, subjetiva, de saber que mis acciones lastimaron a personas. Y entonces esta propuesta me viene muy bien para tratar de replantear mis acciones, cómo me vinculo, mis relaciones, mis búsquedas, mis compromisos, etc. Entonces, la neta, tú estás más cerca de la responsabilidad afectiva que estas otras personas que se ponen en papel de perpetua víctima, en donde ellas necesitan responsabilidad afectiva para no ser lastimadas y no me viene bien practicar la responsabilidad afectiva para yo no lastimar a otras personas. Más adelante vamos a seguir hablando de esta idea de lastimar los sentimientos de otra persona porque también tiene su parte problemática. Pero si lo pudiéramos definir de alguna manera, repito, sería una conciencia activa, preventiva y reparativa de que nuestras acciones tienen un efecto tanto en el entorno como en los otros y como en nosotras mismas. Y me encanta la parte de reparativa porque la responsabilidad afectiva, así como ningún otro tipo de responsabilidad, implica que nunca nos vamos a equivocar. Eso es perfeccionismo, eso es sobreexigencia, esos son estándares inalcanzables, eso es criticismo, eso es incluso moralización de los comportamientos. Sin embargo, decir que es reparativa nos alude a que podemos tomar acción sobre las consecuencias, de que no tenemos que estar anticipándonos y viendo todas las variables para tratar de no lastimar a alguien, sino que también, si de facto ya lastimé a alguien, repito, incidental o intencionadamente, puedo hacerme cargo, puedo hacer algo al respecto. Mi responsabilidad también es a posteriori. La responsabilidad afectiva es una propuesta de colectivización de los afectos en donde se considera el efecto de las acciones propias sobre las otras personas desde una ética del cuidado, pero sobre todo de la responsabilidad propia. Es decir, yo me preocupo por tu bienestar, pero lo único que puedo hacer es ser responsable y cuidar mis acciones. De lo contrario, nos estaríamos acercando hacia otras perspectivas en donde yo sé lo que es bueno para ti y entonces yo decido por ti, yo te coacciono para que hagas ciertas actividades o conductas o inhibas ciertas conductas que según mi criterio no son buenas para ti. Así que eso es lo chido de la responsabilidad afectiva. Busca y considera el bienestar común, actuando con responsabilidad en las acciones personales. Ese es uno de los elementos más subversivos de la propuesta de la responsabilidad afectiva, que ve a las personas con las que te vinculas como agentes, como sujetos libres, con voluntad y con agencia, agentes, para actuar sobre sus deseos, sus necesidades, su bienestar, su propio cuidado. Y asimismo me veo a mí misma, con esa misma agencia, libertad, voluntad y ética del cuidado o cualquier otra ética que las otras personas quieran elegir, ética de la igualdad, ética del respeto, ética de la justicia, para vincularnos y para construir relaciones de bienestar.
El gran problema con la responsabilidad afectiva es que, como llegó para responder a una necesidad sumamente generalizada y global, que es la necesidad de relaciones de bienestar, cuidado, protección, aceptación, empatía, libres de sufrimiento, violencia, desigualdad, injusticia, victimización, poder, abuso, entonces se aceptó y se comenzó a divulgar y a expandir muchísimo, especialmente a través de las redes sociales. Y entonces ya hay muchísimas personas que se sienten las autoridades en responsabilidad afectiva o que dicen, es que yo no me relaciono si tú no tienes responsabilidad afectiva, y se ha tomado como un requisito que se tacha o que se palomea cuando estamos tratando de relacionarnos. Y eso es muy problemático porque lo que estamos haciendo es tomar este proyecto que es muy liberador y muy contestatario y tiene mucho potencial emancipador, lo estamos despojando de su propuesta revolucionaria y subversiva y nos lo estamos apropiando de una manera en la que se siguen perpetuando las dinámicas, los mecanismos, los modos, las formas de las maneras de relacionarnos hegemónicas, como lo es la moralización de las conductas, tal como la respetabilidad femenina y la caballerosidad masculina, ¿no? Por decir alguna. Y quiero aprovechar esta idea de la respetabilidad femenina y la caballerosidad masculina y los roles de género para hacer una comparación, para tratar de explicar cómo es que siento que se está transformando la responsabilidad afectiva en más de lo mismo, en otro mecanismo para reproducir desigualdades y para mantener el estatus de las relaciones a partir de el parejocentrismo, la familia nuclear, la monogamia impuesta, etc. Y vamos a pensar en la figura de cortejo. El cortejo es un conjunto de conductas que realiza un organismo para atraer a una persona, a otro organismo, con el fin de establecer una relación íntima. De manera en que estas conductas reflejen y muestren intencionadamente el interés de establecer cierta relación, ya sea sexual, física, emocional, matrimonial, etc., para que la otra persona decida que este ejemplar es una buena selección y entonces el interés sea recíproco. Pensemos como en la figura del cortejo. Las mujeres son quienes suelen recibir todas estas conductas, incluso podríamos decir las hembras, ¿no? Dentro de los reinos animales. Y es que si lo pensamos así, las mujeres estaríamos siendo figuras pasivas que estamos a la merced de lo que los machos o los varones decidan hacer para ganarse nuestro interés, nuestra simpatía y finalmente nuestra elección de que si queremos estar con ellos, reproducirnos con ellos o lo que sea. De ahí se desprende la idea de que se puede convertir un no en un sí. Cuando una mujer tal vez ya pudo haber dicho, ¿sabes qué? Honestamente no me interesa o simplemente no quiero, parece que solamente se requiere de persistencia por parte del varón para que la mujer cambie de opinión. ¿Por qué esto es problemático? Porque entonces se estaría considerando que ontológicamente, así como intrínsecamente, las mujeres no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas y los varones no tienen la capacidad y mucho menos el permiso o la licencia de respetar esa determinación y por lo tanto la autonomía y la agencia que las mujeres puedan tener sobre sus propios deseos. Pues más o menos algo así sucede cuando hacemos de la idea de la responsabilidad afectiva un imperativo de que esto tiene que estar presente para yo poder iniciar una relación.
Sí me van cachando más o menos por dónde va mi idea de, a partir de esta comparación con el cortejo, tratar de extraer cuáles pueden ser algunos riesgos que puede llegar a tomar la responsabilidad afectiva si seguimos leyéndola y aplicándola e interpretándola desde las mismas dinámicas hegemónicas y patriarcales que han regido los terrenos de las relaciones. Por ejemplo, el de los roles de género, el de, con base en tu género, esperar ciertas conductas, ya sea activas o pasivas, solamente porque tú eres el hombre o porque tú eres la mujer o porque el otro es el hombre o lo que sea. Otro analizador puede ser el de la finalidad, es decir, instrumentalizar la práctica de la responsabilidad afectiva, así como se instrumentalizaba la práctica del cortejo para obtener algo. Porque eso, insisto, lo que hace es de alguna manera mercantilizar con base en los esfuerzos que emite la parte que corteja o la parte que es responsable afectivamente, y a partir de ello acceder u obtener, comprar una respuesta o un resultado en específico. Y lo que eso hace es despojar de su agencia y de su poder de decisión y su capacidad de actuar sobre los deseos a quien está como figura pasiva recibiendo el cortejo o los actos de responsabilidad. Y eso sí que no lo queremos, porque solamente estaríamos perpetuando estructuras y formas de organización jerárquicas y desiguales en los cuales la violencia y el abuso se van a seguir perpetuando. Otro de los elementos con los que hay que tener cuidado de no leer la responsabilidad afectiva desde ahí es a partir del deber ser. Es decir, no tienes que ser responsable afectivamente, no es un deber, no es una obligación, es una elección. Y ahí está la belleza de la responsabilidad afectiva, que de facto, de principio, requiere un reconocimiento ontológico de que somos seres libres, que podemos elegir ser responsables y que a partir de la responsabilidad alineada con nuestros valores personales, nuestros valores éticos, vamos a intentar establecer relaciones de bienestar y de cuidado, pero no es un deber ser. Le estamos poniendo imperativos de desempeño social a las respuestas afectivas ante el encuentro con otras personas. Y peor aún, se los estamos poniendo a base de lógicas punitivistas en las cuales tu desempeño incorrecto o que incumpla los estándares de la responsabilidad afectiva va a tener un castigo o una penalización social por no cumplir estos parámetros, y eso es algo muy problemático. Y gente, esto ya está pasando, Ahorita no estamos pensando en etiquetas como ¡ay, es la histérica! ¡ay, es el Don Juan! ¡ay, es el Casanova! No, güey, estamos llamándole fuckboy o fuckgirl a una persona que tal vez solo está explorando su sexualidad con libertad. Y no mames, o sea, nuevamente estamos regresando a categorías que penalizan y señalan con estigma negativo, bueno, obviamente con estigma negativo, conductas sexuales. Y ya que tocó este tema de los fuckboys y las fuckgirls, ustedes no me creerían en el consultorio cuántas personas de edades, digamos, entre 25 y 40 años que están buscando relacionarse de maneras más sanas, tanto hombres como mujeres, llegan con la preocupación, que además si es una persona ansiosa, o sea, es una variable más a la cual estar poniendo atención, porque se pone en peligro nuestra integridad como personas, ¿no? Pero ¿cuántas preocupaciones hay de me van a ver como un fuckboy o como una fuckgirl? Cuando esa persona en la práctica lo que está haciendo es ejercer su derecho a la exploración sexual, de hecho con mucha responsabilidad y con comunicación clara y consentimiento, que mira, si están esos tres elementos, para mí ya estás del otro lado.
pero tienen miedo de que les digan fuckboy o fuckgirl porque ya tuvieron relaciones sexuales con 3 personas diferentes en un mes. Y dicen, no, es que yo tengo mucho miedo, pero también esto es parte de querer conocer a alguien. ¿Y qué tal si ya nadie me toma en serio por estar cogiendo libremente? ¿A qué les suena eso, gente? Lo cual me lleva a una pregunta que me hicieron en Alternatus, que es cómo podríamos pensar el contraste entre deseo y responsabilidad afectiva. Y es que justo creo que si la responsabilidad afectiva está teniendo el efecto de mutilar nuestros deseos y quedarnos a medias en la búsqueda de cumplir cierto deseo, entonces algo está fallando ahí, ¿sabes? Algo ahí no está haciendo sentido porque no nos está ayudando a explorar nuestras inquietudes afectivas, físicas, sexuales, emocionales, relacionales desde la libertad, sino al contrario, desde una lógica de control y vigilancia de nuestros comportamientos. Y creo que pensar nuestras relaciones desde la responsabilidad afectiva en algún momento nos lleva a navegar cómo habíamos estado relacionándonos tanto física, sexual, emocionalmente hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, en el plano de lo sexual, llegas a la pregunta de hasta este momento en el que estoy tratando de hacerme más activamente responsable de mi placer y de mi seguridad, ¿qué tanto había estado poniendo mi integridad y mi placer en las manos de la otra persona? ¿Qué tanto estaba yo dejando al azar y a la química de a ver qué tanto fluye y a ver qué tanto conectamos? Y en el camino, ¿qué tanto placer estuve sacrificando por temor a comunicar claramente algo que yo esperaba o que yo deseaba de ese encuentro? Claro, considerando que tal vez la otra persona no quería, pero a lo mejor sí quería y estaba pensando en exactamente lo mismo, pero no lo comunicamos y nada más lo dejamos ahí como se fuera desarrollando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mis primeros años de vida sexual, que yo siempre he sido una persona que sí se puede vincular sexualmente sin que haya una relación emocional previa. Si yo hubiera sabido desde mis primeros años, desde mis primeras ocasiones, que yo podía comunicar y pedir claramente qué se me antojaba, qué inquietudes, qué deseos, qué necesidades sexuales o de satisfacción física traía en ese momento, lo hubiera hecho, pero había 2 cosas. Bueno, además obviamente del no saber que eso era algo válido, había 2 cosas que me lo impedían. Uno era obviamente estos ideales muy ligados al amor romántico de cómo se tiene que desenvolver un encuentro sexual, ¿no? Tenemos este encuentro sexual súper idealizado, en el que todo fluye súper bien y ni siquiera hay que decir nada y la otra persona ya sabe. Yo ya sé, y como que parece que es una pinche telepatía muy guiada por la electricidad y la química sexual que hay en ese momento. Y la verdad es que aunque haya mucha química y electricidad sexual, el encuentro no se desarrolla de esa manera. Hay que ser claros, hay que decir esto sí, esto no, esto me gusta, se me antoja esto, oye, ¿qué tal si hago? ¿Puedo esto? ¿Quieres esto? Y así. Entonces eso, los ideales de cómo idealizamos un encuentro sexual. Y número 2, y sobre todo yo creo que ese es el que todavía de pronto me puede llegar a impedir el comunicar claramente, incluso con mi pareja estable. Y es, no me quiero ver promiscua. Me pesa mucho y fíjense, o sea, yo he estudiado sexualidad, sexología, yo doy terapia sexual para parejas, etc. Y aún todavía me pesa de pronto el declarar un deseo, un antojo, una inquietud, una necesidad, un deseo sexual por una vocecita ahí moral de no me quiero ver promiscua, ¿no? Entonces esto es exactamente el mismo temor que tienen estas personas que dicen no me quiero ver como una fuck girl o como un fuck boy. Y aquí entra, por supuesto, mi profesión, ¿no? Que yo soy psicóloga, doy psicoterapia. Y también es como, pues mira, ¿sabes qué? Que si tienes problemas para relacionarte, ve a terapia. Y me avisas cuando ya estés sano, completo, concluido, para entonces sí relacionarme conmigo. O sea, estamos llegando a un punto de relaciones en las cuales no nos estamos permitiendo el error, nos estamos
perdiendo de la oportunidad de conocer a una persona en uno de sus momentos más vulnerables, que es cuando se equivoca, que es cuando la caga y que es cuando tiene oportunidades de aprendizaje. Y estamos despojando a nuestras relaciones de la posibilidad de gestar una relación de desarrollo y de apoyo y crecimiento mutuo. Creo que el humanizar a la persona con la que nos estamos compartiendo implica, y es también, digamos, un proceso de la responsabilidad afectiva, el verle como una persona con necesidades, con una historia, con un pasado y también con una complejidad en la cual el error es una posibilidad. Y tal vez el equilibrio más complicado de construir está en cómo honro tus procesos humanos de desarrollo y aprendizaje sin atropellarme en el proceso. Cómo aceptar los límites de los otros sin transgredir los míos. Cómo establecer mis límites sin lastimar a la otra persona. Y para esto les voy a contar una anécdota, una experiencia personal. Hace unos meses yo estaba muy pensativa sobre si continuar o terminar un vínculo con una amiga. Spoiler, al final terminé ese vínculo. Porque me puse a hacer un repaso de nuestra amistad y llegué a la conclusión de que nuestra amistad tenía 3 pilares. Uno eran las cosas que yo hacía para alimentar ese vínculo. Otro era mi expectativa de que esta amiga fuera recíproca o que tuviera correspondencia con algunos actos de amor o de atención hacia mí. Y otro era sus búsquedas de apoyo emocional cuando ella estaba en crisis. Entonces, estas eran las 3 patitas que sostenían a esa mesa, digamos. 2 las ponía yo activamente, dando apoyo emocional y dando, amor a ese vínculo. Y otro lo ponía ella teniendo problemas. Por supuesto que cuando yo me di cuenta de esto me choqueó mucho y dije, guau, a ver, ¿por qué me he mantenido yo en ese vínculo? Porque a mí el dar apoyo emocional es algo de valor, ¿sabes? O sea, para mí eso, a mí Flor, me da algo. No es como que yo solo dé apoyo emocional. El hecho de dar apoyo emocional a mí me da satisfacción. Pero es una satisfacción que yo misma pago, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces dije, esto está muy cabrón porque me estoy relacionando con esta chava desde algo que he trabajado mucho en terapia y profesionalmente y así, de que para mí es muy importante cuidar de los otros. Entonces lo único que por lo que vive esta relación es por la necesidad de cuidado de mi amiga y por mi rollo con cuidar a los otros. Pero no había un interés, no había como un amor de amigas, pues, o sea, tal vez de mi parte sí, pero de ella era más como una necesidad de cuidado, ¿no? De necesito que me cuides. Y como en esta relación yo soy quien es cuidada, no sentía ella, o no lo sé, pues, que yo también necesitara amor, atención de vez en cuando, ¿no? Entonces, tuve muchos meses, o sea, lo pensé por muchos meses, de en qué hago, me desaparezco, la ghosteo y sin decirle nada. Bueno, no, mejor le voy a decir lo que estoy pensando. Y dije, bueno, no, porque si le digo lo que estoy pensando me va a decir, sí, perdóname, es que he tenido muchísimos problemas, siempre todo me sale mal, porque yo ya sabía que ese era su constante con sus otros vínculos. Y dije, no, pues yo no quiero expresarle una necesidad o una inconformidad mía y que la conversación se convierta en lo mal que la pasa a ella. Entonces, ¿qué hago? ¿Solamente le aviso que ya no le quiero hablar? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Después de mucho tiempo dije, ok, a ver, ¿con qué te sentirías tú, Flor, más tranquila? Independientemente de la respuesta que pueda tener ella. Y lo que hice fue escribirle un mensaje diciéndole que había estado pensando mucho en nuestro vínculo y que había llegado a la conclusión de que algo que me mantenía con ella era la satisfacción que a mí me da cuidar de otras personas, pero también un recuerdo de decir, wow, ella es mi amiga de la universidad y no sé qué, y que me remitía a que yo había vivido esa etapa
de tener una amiga de la universidad, pues como en un momento muy específico, ¿no? Y le dije, y la neta, pues creo que lo que está sosteniendo, desde esa perspectiva, lo que sostiene nuestro vínculo es mis pedos con el cuidado, mi esquema de subyugación, si lo quieren ver así, y la memoria, un recuerdo, la nostalgia. Porque puedo verlo desde aquí, desde esta experiencia, desde esta otra parte, que tú no estás ahí para mí, tú no me quieres así como yo te quiero. Y eso es algo que yo ya no estoy interesada en mantener vínculos alimentados desde mi satisfacción por cuidar y desde la nostalgia. Pero quiero que sepas que te recuerdo con mucho cariño, siempre voy a atesorar muchísimo las experiencias tan bonitas y tan agradables que vivimos, pero ya no más, ¿no? Y yo esperé su respuesta, bueno, en realidad no, pero me contestó súper pronto y me dijo, sí, perdóname, no me justifico, pero la he pasado súper mal y nada me sale bien y es una tras otra. Y dije, claro, o sea, yo ya sabía que me iba a responder así. Y lo que hizo fue, o sea, sí, tal vez no se justificó, pero tampoco tomó ningún tipo de responsabilidad, a lo mejor, o sea, ni siquiera me preguntó nada, y entonces dije, está bien, porque esta es precisamente nuestra dinámica de toda la vida, en la cual ella es quien necesita cuidados, quien necesita comprensión, y en este momento yo no puedo esperar de ella cuidados ni comprensión. Esa nunca ha sido su función de ella en nuestro vínculo. Y al yo despedirme de ella, estoy rompiendo un patrón en nuestra relación. Y en este caso, esa fue la única manera de romper ese patrón. ¿Sí me explico? Y de esa forma yo me hice responsable de mi bienestar, de mi cuidado, y dejé de poner expectativas de cuidado y cariño en una persona que necesita 10 manos para sostenerse. Honestamente, si esperas cuidados de una persona así, a lo mejor hay algo, pues así, hay algo mal contigo, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor ella no es tanto la del problema, también hay qué estás poniendo tú, de qué manera estás aportando a que esta dinámica se mantenga. Entonces yo lo que me di cuenta es que lo que yo estaba aportando era expectativa, deseo de reciprocidad y apoyo, digamos, incondicional, entregado y casi sacrificado, y eso es lo que estaba en mis manos y eso fue con lo que yo me hice cargo de la situación. Yo no le iba a decir, por favor ya pon tu vida en orden para que me puedas dar cariño. Yo le dije, ya voy a dejar de poner expectativas de cuidado, amor y atención en ti. Gracias. También en Alternatus me preguntaron, oye, ¿cómo puedo establecer mis límites sin lastimar a otra persona? Y quiero preguntarles algo. ¿Ustedes realmente creen que está en nuestras manos no lastimar a otra persona? Vamos a ser muy categóricas, porque sí nos funciona para esto. No está en nuestras manos lastimar a otra persona. Lo que está en nuestras manos es no hacer una ojetada. Y aún así podemos hacer una ojetada, lastimar a otra persona y hacernos responsables por nuestra ojetada. Entonces, ¿cómo le hago para terminar una relación porque ya no me siento bien con ese vínculo sin lastimar a la otra persona? Lo mejor que puedo hacer es decírselo de una forma clara, honesta, hablar de los efectos que tiene su comportamiento en mí, de por qué en este momento de mi vida no es congruente para mí continuar con ese vínculo, de una manera muy honesta, muy clara y muy amorosa, sin ser incisivos y sin ser hirientes, porque también tenemos esta idea de que si vamos a terminar algo tenemos que quemarlo en cenizas, y no necesariamente tenemos que terminar un vínculo con violencia y con agresión, ¿no? Podemos terminarlo también desde el cuidado, desde el amor, desde el autocuidado y no necesariamente esperar comprensión de la otra persona. Igualmente hacerle saber que no estamos esperando que ella haga algo para recuperarnos, ¿no? Porque tampoco, no solo, no sé si sea el interés en cada quien, pero tampoco es una conquista, ¿no? De, pues tienes que ganarte mi amistad otra vez, sino simplemente porque en este momento para mí no es sostenible continuar con esta relación y es válido.
Si la otra persona tiene un tema con el abandono, con la crítica, con el rechazo, honestamente es algo que le toca trabajar a esa persona. Esta amiga tiene un rollo con el rechazo y con el abandono y ni modo, yo la abandoné. Pero ella tiene que trabajar ese tema porque tampoco está chido que solo sostengas tus vínculos porque sabes que la otra persona le tiene miedo al abandono y tú no vas a abandonarla y a reafirmarle ese miedo. Esa persona tiene que trabajar en su miedo al abandono, al rechazo, a la crítica, y tú lo mejor que puedes hacer es abandonarla con mucho cariño y con mucho respeto de su agencia, de que ella puede construir y encontrar los vínculos que sean de bien para ella y que la recuerdas con cariño y ya. Eso fue lo que yo hice. Y es complicado terminar una relación cuando parte de la razón por la que estás terminándola es eso que te había mantenido con esa persona. Por ejemplo, yo cuidaba mucho esta vulnerabilidad al abandono que tenía esta persona, pero mi criterio para finalmente hacerlo fue pensar que yo sé que tienes miedo al abandono, pero no quiero mantenerme a tu lado por tu miedo al abandono, ni por mi satisfacción de cuidar a quien es vulnerable, porque entonces lo que estaría sosteniendo nuestro vínculo son nuestras heridas, y yo no quiero eso. Yo te acepto con tus heridas, pero no quiero quererte por tus heridas. Yo quiero amarte como un sujeto libre y autónomo que a diario me elige, y quiero elegirte por ser quien eres, no por estar herido. Terminar esta relación en la cual solo estoy por cuidar tu miedo al abandono es necesario para sanar mi propia herida de obtener amor y reconocimiento a través de cuidar el desamparo de los otros. Y con ello me estoy dando a mí misma la oportunidad de relacionarme y de ser elegida por lo que soy, no por lo que doy. Estoy terminando esta relación porque me estoy cuidando, porque estoy decidiendo no relacionarme desde mi herida. Yo me estoy cuidando a mí. No necesariamente lo estoy haciendo para cuidarte a ti, porque si esa es mi narrativa, nos estoy condenando a que incluso a la hora de terminar el vínculo, estoy infantilizándote. Te estoy viendo como una persona desamparada, incapaz, a la cual yo tengo que proteger con mis acciones y con mis decisiones. Quiero amar tanto tu libertad que incluso pueda llegar a celebrar y honrar el día en que dejas de elegirme, porque estoy sabiendo que hasta este momento me habías amado con elección, con convicción, con seguridad. Y eso puede ser muy amenazante porque hay mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo me da la certeza que más me importa, y es la certeza de que me estás amando desde tu libertad. Y creo que esta es la parte más importante de la responsabilidad afectiva, la parte ontológica, la parte del ser, de a quién creo que estoy amando, con quién me estoy vinculando. Con una persona débil, infantilizada, a la que tengo que proteger, o con una persona libre, con recursos y fortalezas, que tiene la libertad, la voluntad, el criterio para elegirme, para amarme desde esa libertad. Y bueno, con esto concluimos este episodio de La Gente Sabe Cosas, en donde hablamos sobre cómo es relacionarnos, buscar y encontrar, construir el amor y otros vínculos desde la responsabilidad afectiva o en tiempos de responsabilidad afectiva. Cuéntenme con qué ideas se quedan, qué inquietudes se llevan o qué inquietudes se quedan aquí en este episodio, qué respuestas o preguntas para que la conversación sea efectivamente una conversación y no sea solamente unilateralmente yo aquí divagando y especulando y diciendo cosas, y ustedes ahí escuchándome. Por favor, escríbanme, déjenme sus comentarios en la cajita de Spotify o en las redes de Alternatus. Les quiero mucho, quiero que tengan relaciones bonitas y sobre todo quiero que tengamos relaciones y vínculos en los cuales hagamos gala de esta libertad de una manera responsable, con cuidado, con amor, con cariño, con ternura.
incluso cuando hemos hecho daño. Les quiero mucho, les mando un abrazo. Bye.